Seguimos con la preparación de los sacramentos de iniciación. Nos corresponde ahora tratar de tres temas concretos. Primero, la comunión de los santos. Vamos a tratar acerca de la resurrección de la carne y de la vida del mundo futuro, de la vida eterna. Vamos a tratar de resumir porque son temas bastante grandes, abundantes, pero creo que podemos plantear al menos unas líneas acerca de cada uno de ellos. Primero vamos a hablar acerca de la comunión de los santos. Nosotros hemos ya tratado acerca de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es esa madre, ¿cierto?, que Cristo nos ha dejado, es la esposa de Jesucristo, pero también es considerada como el cuerpo místico de Jesucristo. San Pablo, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en varias cartas, por ejemplo, la carta a los Romanos, en el capítulo 4, capítulo 12, versículo 4, versículo 5, nos dice: pues a la manera de un solo cuerpo que tiene muchos miembros, así todos los miembros no tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. O sea, ¿se puede hablar de una corporación? Sí, pero es más que una corporación, porque una corporación es un grupo de personas que tienen determinadas funciones en determinada situación, en una empresa, en un negocio. Pero nosotros no solamente somos una corporación, somos un cuerpo. Un cuerpo tiene una unidad, ¿no? Así como nuestro cuerpo, ¿no?, nuestros brazos, nuestras piernas están unidas al cuerpo, están unidos al cuerpo, por medio de, digamos, de la materia, ¿cierto? Por medio es una unión corporal. El cuerpo místico de Cristo está unido de manera espiritual. ¿Qué cosa nos hace uno? ¿Qué cosa nos hace formar un cuerpo? Primero, el bautismo. Por el bautismo nosotros hemos sido insertados. San Pablo dirá injertados, ¿ya? Hemos sido incorporados en Cristo nuestro Señor. Por eso es que recibimos el nombre cristianos, ¿no? Este término de cristiano es un término que la Iglesia lo usó desde muy antiguo. Sepan que en la misma Biblia se dice que a los discípulos de Jesucristo les empezaron a llamar cristianos en un lugar, en una ciudad llamada Antioquía. Para que sepan, entonces eso está en la Biblia. A nosotros nos llaman cristianos desde la Biblia. Pero ¿por qué nos llaman cristianos? Porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Estamos incorporados. O sea, no somos fans, no somos seguidores, ¿no?, de Jesucristo, en el sentido de que no somos como un grupo, una asociación, una ONG. No, somos un cuerpo con Cristo, ¿ya? Hemos sido injertados, así como la ramita, ¿no?, es injertada en el árbol, así nosotros hemos sido injertados en Jesucristo. Y eso hace que también estemos nosotros en comunicación con todos los cristianos. Nosotros formamos parte de la iglesia y entonces la iglesia está conformada, es un cuerpo que está conformado de muchos miembros, de muchos cristianos, ¿no?, que realizan la vida de la iglesia. Y entonces estamos en comunicación. Esa comunicación no es la comunicación telefónica o por medio de algún aparato electrónico. Es una comunicación esencial, es una comunicación espiritual. ¿Qué nos comunica entonces con Jesucristo? Primero entonces dijimos el bautismo. El bautismo nos ha insertado en Jesucristo, nos ha injertado en Jesucristo. Y al estar injertados, todos los que hemos sido injertados en Cristo formamos parte de un cuerpo. San Pablo lo dijo cuando hemos escuchado esta frase: así como todos los miembros de un cuerpo, cada uno tiene una función y todos van formando un solo cuerpo, pues así también nosotros. Por eso es que cada uno dentro de la iglesia es muy importante. Dice también la Sagrada Escritura: como piedras vivas que entran en la formación, en la construcción de un templo, así nosotros somos, es decir, piedras, pero no inertes, sino piedras vivas, que vamos formando parte de este cuerpo de Jesucristo, de este templo que es Cristo nuestro Señor. Por tanto, Cristo no solamente está Él como cabeza, sino que está con el cuerpo. La cabeza, que es, digamos, Cristo, que es nuestra cabeza, ha subido al cielo. Por tanto, el cuerpo de Jesucristo, que somos nosotros, también tiene que subir al cielo. O sea, nosotros secundamos a Jesucristo. Ahora, eso hace que también tengamos, como decía antes, unión con los otros cristianos. Por tanto, nos une la fe, la esperanza y la caridad. Nos unen. Los cristianos de Latinoamérica creemos lo mismo, la misma fe tenemos
que los cristianos que viven en Asia, que los cristianos que viven en Europa. Es una misma fe. Por eso San Pablo también dirá, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, que es todo en todos. ¿Ven? Entonces, el nexo que nos genera la unidad es Jesucristo. Él es la cabeza y Él es el que va generando la unión con nosotros. Y esta unión se va consolidando también por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la gracia de Dios. Y la gracia de Dios hace que nosotros podamos unirnos, vivir en lo que se llama la koinonía, la comunicación, la comunión de la gracia. Y esto lo vivimos los que estamos aquí en esta tierra, pero también los que están en el cielo. Los santos, los que gozan de Dios eternamente, no gozan de Dios eternamente de una manera aislada de nosotros. Ellos rezan por nosotros. Ellos se unen a nosotros. Ellos están con nosotros, por eso es que piden por nosotros. Por eso a eso se le llama también la intercesión que los santos hacen por nosotros. Los santos no son dioses. Los santos son hombres y mujeres que han vivido como nosotros en esta tierra, cristianamente, unidos a Cristo, unidos por el bautismo, caminando, cargando la cruz del Señor. Han venido a esta tierra, han vivido en esta tierra y ahora gozan de Dios eternamente. ¿Y ellos qué hacen en el cielo? Contemplan a Dios, pero interceden por nosotros. O sea, le piden a Dios. Por eso es que si ustedes en algún momento han escuchado algunas letanías de los santos, ¿no? Por ejemplo, la Virgen, en las letanías se empieza diciendo, ¿no? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Después se dice, ¿no? Santa María, ruega por nosotros, ¿no? Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Y los santos, San Pedro, ruega por nosotros. O sea, los santos piden a Dios por nosotros. Esa es la función de los santos en el cielo. Eso es lo que los santos hacen ahora por nosotros en el cielo. Pero también tenemos unión con aquellos que han muerto y aún no han alcanzado el cielo. Y esas son las llamadas benditas almas del purgatorio. Porque, como explicaremos también, Dios, cuando nos lleva al cielo en santidad, en grado de santidad. Y resulta que muchas veces nosotros en esta tierra no alcanzamos esa santidad. Es decir, hay muchas cosas que nos falta purificar, muchos pecados de los que no hemos salido suficientemente bien, muchos pecados que si bien Dios los ha perdonado, sin embargo, nos queda todavía lo que se llama el reato de la pena, es decir, esa parte de pena que hay que purificar, que hay que pagar, y que lo hacemos con la penitencia. Por eso es que en el sacramento de la confesión nos dicen, en penitencia de tal pecado vas a hacer tal cosa, y que a veces no es suficiente por la falta de devoción que tenemos, y entonces nos falta purificar el alma. ¿Cuántas veces uno inclusive se va a confesar, pero tiene tan poco arrepentimiento que vuelve a caer en el mismo pecado, vuelve a reincidir en lo mismo? Y eso es porque falta todavía ese arrepentimiento pleno. Bueno, ¿cuántas veces esa falta de purificación hace que los que hayan muerto, o los que han muerto, no lleguen todavía al cielo, sino que queden en ese estadio de purificación al que la Iglesia le llama el purgatorio? Pero esos que están en el purgatorio también tienen comunión con nosotros. Entonces la comunión de los santos se establece entre todos los cristianos, todos los que vivimos en la fe de Jesucristo. Por eso es que también hay mayor o menor participación en la comunión. Por ejemplo, nuestros hermanos separados, los hermanos que viven en el mundo protestante, ¿no? Evangélicos, luteranos, calvinistas, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera, tienen comunión, pero depende en el grado en el que se han adherido a la fe, o sea, a la doctrina cristiana. Si ellos se separan, por ejemplo, ellos al no profesar fe en la intercesión de los santos, en la Santísima Virgen, en la Eucaristía, en los sacramentos, su fe es como que su comunión con nosotros queda un poco impedida por esos elementos que los dividen de nuestra fe. Pero están en comunión, sí. En comunión plena, pues en comunión plena estamos todos los cristianos, todos los católicos. En comunión, digamos, en menos plena estamos con los hermanos orientales, con los cristianos, digamos, de rito oriental. Y en menos comunión inclusive ya con los protestantes, porque a ellos les falta esa parte de doctrina que lamentablemente ellos han renunciado a tener, ¿no? Entonces, la comunión, eso es la comunión de los santos. Por eso es que también nosotros podemos rezar entre nosotros.
También eso lo entienden los hermanos protestantes. Nosotros también rezamos. ¿Cuántas veces a mí, por ejemplo, por ser sacerdote y celebrar la Santa Misa, me dicen, Padre, celebre la misa por favor por esta intención, le pido por mi familiar que esté enfermito, le pido por un difuntito que ha fallecido, le pido por el sostenimiento y fortaleza de la familia? ¿Por qué hacemos eso? Por la intercesión que hacemos por esta llamada comunión de los santos. A eso se llama la comunión de los santos. Entonces, eso debemos de entenderlo así. Eso es la comunión de los santos. Hay que entender bien entonces que estamos unidos. Esa unión no es una unión de parentesco. Miren, la unión que tenemos con nuestros familiares es una unión genética. Nosotros tenemos un ADN parecido al de nuestros padres. La unión que tenemos con nuestros familiares es una unión sanguínea, ¿no? Por eso se llaman parientes de sangre, ¿cierto? Pero en la iglesia está, digamos, esta familia que es la iglesia, esta comunión que se da en la iglesia, se da más allá de la carne y la sangre, más allá de la genética. Se da, primero, por la fe, por supuesto, por la fe y el bautismo que es el sacramento de la fe y los sacramentos de la fe, y la comunión que se da por los otros sacramentos, la oración cristiana, la caridad con el prójimo. Entonces, por eso es tan importante, ¿no? Nosotros estamos unidos, aunque no los conozcamos ahora. En el cielo, si Dios quiere, los conoceremos, pero aunque no los conozcamos a los cristianos que están padeciendo persecución en Medio Oriente o en África, nosotros estamos en comunión con ellos. Por eso debemos de pedir, debemos en nuestra oración pedir por toda la iglesia, por todos los cristianos, por los que sufren, por los niñitos, por los enfermos, por los ancianos, por los jóvenes. Muy bien, la comunión de los santos. Bien, después tenemos que hablar de la resurrección de la carne, ¿sí? Y esto es un dogma de fe, que nosotros lo creemos. Cuando ustedes rezan el credo, todos los domingos que van a la misa, decimos en esto, ¿no? Creo, ¿no? en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, ¿no? Y la vida eterna. Bueno, vamos a explicar entonces la resurrección de la carne. Jesucristo nuestro Señor, ¿sí?, va a consumar estas cosas. O sea, este mundo que vivimos es un mundo que no es eterno, es un mundo temporal. Tuvo un inicio y tendrá un término. El mundo, como lo entiende un cristiano, no es como lo entiende un pagano. Un pagano de nuestra época, que está sumido en una doctrina evolucionista atea, ya hemos hablado un poco acerca del evolucionismo antes, ¿no? En un evolucionismo ateo, piensa que el mundo surgió de la suerte y no terminará nunca, o se transformará y qué sé yo, y seguirá evolucionando, ¿no? Por la fuerza caprichosa de la materia que tiende a evolucionar. Un cristiano no trabaja así, un cristiano no cree en eso. Un cristiano profesa la fe y sabe que Dios creó las cosas. Y así como las creó, así también las va a llevar a juicio. Es decir, en el final de la historia, en el fin de los tiempos, miren, en el fin de los tiempos, que Cristo nos ha dicho que existirá, vendrá Cristo en su segunda venida. Y entonces en su segunda venida, lo que dará es la resurrección de la carne. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el libro de Daniel, se ha profetizado un poco esto. Hay un texto muy interesante en el libro de Daniel que habla acerca de estos que salen, ¿no?, de las tumbas, y que los nervios y los huesos empiezan nuevamente a conformarse, ¿no?, por la fuerza de Dios. Por eso es que también en eso es importantísimo todo el tema de la dignidad que tiene el sepelio de nuestros seres queridos y el enterrar a los muertos, que es una obra de misericordia. Y que hoy día está tan venido, ¿no?, tan confuso, porque hoy día, inclusive entre católicos, incineran el cuerpo del familiar y después lo botan al mar, al agua, al río. Bueno, sepan que los cristianos tenemos una devoción muy especial, ¿no?, y tenemos un respeto muy especial a los difuntos y al cuerpo de los difuntos. En principio, nuestra fe, en costumbre y en tradición, nos pide enterrarlos, no incinerarlos, enterrarlos. Tendría que haber una razón grave, una razón importante que haga que nosotros no enterremos a nuestros muertos y que los incineremos. Bueno, por ejemplo, ahora con el tema de la pandemia, se daba ese protocolo de incinerar porque estaba el peligro del contagio. Bueno, se entiende que esas son cosas que pesan, ¿cierto? Pero nosotros los cristianos tenemos que tener primero el concepto de que nosotros enterramos porque la idea es que esos huesos, ese cuerpo, se va a vitalizar. Cuando Cristo venga, resucitará.
Así como resucitó a Lázaro de 4 días de fallecido, resucitará a los muertos. Y los muertos resucitados, unos irán a la vida eterna, a la Jerusalén celestial, y otros irán al castigo eterno. O sea, hay una conveniencia antropológica en esto, porque nosotros no somos solamente alma. O sea, cuando una persona muere, va a juicio de Dios, si Dios lo juzga coheredero de la vida eterna, lo lleva al cielo. Pero está en el cielo su alma, su espíritu, goza de Dios plenamente en el cielo, pero su cuerpo no. Sin embargo, ustedes saben que Cristo resucitó en cuerpo y alma y subió a los cielos. Los apóstoles lo vieron subir a los cielos en cuerpo y alma y está a la derecha del Padre. Entonces la iglesia entiende claramente, con el dogma, porque además eso está predicado por los apóstoles, en el dogma de la resurrección de la carne, la iglesia entiende de que así como nuestra cabeza ha subido en cuerpo y alma, así al toque de la trompeta, como dice la Sagrada Escritura, al toque de la trompeta, cuando Cristo vuelva, ¿no?, y junte a los hombres de Oriente y Occidente, resucitarán y resucitaremos todos en cuerpo y alma, para que los que, uniéndonos a Jesucristo, hayamos vivido vida cristiana, amando al Señor y al prójimo, también gocemos, no solamente en alma, sino también en cuerpo. Nuestro cuerpo entonces tenga también ese brillo de la resurrección, ¿no? Hay un milagro, un misterio de Jesucristo llamado el misterio de la transfiguración, que lo cuentan San Mateo, San Marcos y San Lucas. Y narran que Jesucristo se apareció, o sea, estaba en una montaña, subió con San Pedro, Santiago y San Juan, subieron a una montaña, y en la montaña Cristo se transfiguró. Su rostro se llenó de un esplendor como un sol, sus vestidos blanquísimos, dice, blanquísimos, refulgentes, y se juntaron con él Moisés y Elías, y empezaron a hablar. Bueno, esa figura, esa transfiguración, es de alguna manera la muestra clara de lo que va a ser la resurrección para los que se han unido a Jesucristo. Es decir, cuerpos glorificados, cuerpos, nuestro propio cuerpo, glorificados. Resucitaremos con Cristo, por supuesto. Resucitaremos y esa es nuestra fe. Porque sabemos que si Dios nos ha creado con cuerpo y alma, pues también con cuerpo y alma, gloriaremos a Dios, ¿no? Le daremos gloria a Dios por la eternidad. Además sabemos que no solamente Cristo, sino también la Santísima Virgen María está en cuerpo y alma al cielo. Eso es lo que creemos cuando profesamos el dogma de la Asunción de la Virgen. María Santísima subió al cielo en cuerpo y en alma. Los ángeles la llevaron a Cristo. Cristo ascendió. Ese es otro tema, ¿no? También interesante de decirlo. Cristo ascendió al cielo. La Virgen fue asunta. O sea, Cristo subió por el propio poder, por ser el Hijo de Dios. María Santísima es subida al cielo por los ángeles, ¿no? Porque Dios la ama tanto que le concede a ella la primicia de alcanzar en cuerpo y alma la gloria eterna. Y nosotros secundaremos eso, por eso hay que pedirle a Dios siempre por nuestra alma, por vivir en gracia de Dios, para que cuando nosotros estemos en el momento de la muerte, en gracia de Dios entreguemos a Dios nuestra vida y podamos alcanzar la vida eterna y después resucitar. Entonces eso es lo que queremos, que nosotros creemos y profesamos que esta tierra, este mundo, tiene un fin como lo vemos, ¿no? El fin de los tiempos, ¿no? La Iglesia y la doctrina cristiana nunca habla del fin del mundo, sino del fin de los tiempos. Porque al fin de los tiempos se dará ese cambio con la llamada Jerusalén celestial, ¿no?, en donde ya todos los santos gocen eternamente de Dios, vivan en la eternidad participada de la eternidad de Dios. En eso consiste entonces el dogma de de la resurrección de la carne. Resucitaremos con nuestro propio cuerpo y nuestra propia alma. Santo Tomás argumenta un poco más diciendo de que inclusive la edad, cuando habla San Pablo de la edad perfecta, es la edad de Cristo. Resucitaremos a la edad de Cristo. Bueno, él dice, 33 años tenía Jesucristo, tal vez resucitaremos a los 33 años. Pues no lo sabemos, es sencillamente un argumento de conveniencia de Santo Tomás, pero sabremos que nuestro cuerpo no tendrá ya corrupción. Así como el cuerpo de Cristo no sufrió corrupción después de su resurrección, nuestro cuerpo entrará en una dinámica distinta, entrará en una dimensión distinta, en donde ya no habrá corrupción. Y como dice la Sagrada Escritura, más bien será, ya no necesitaremos luz de lámpara ni de sol, ¿no? Y eso nos lleva a hablar ahora de la última parte de este tema, que es la vida eterna, ¿sí? La vida eterna. Bien, nosotros vivimos en este mundo,
en este mundo que es temporal, en este mundo que en nuestra vida tiene un principio, tiene un fin. Nosotros hemos nacido en determinado momento, moriremos en determinado momento también, principio y fin. Pero Dios nos promete eternidad. Es propio de Dios la eternidad. Por eso es que la puede prometer. El único que puede prometer eternidad es Dios. Pues Dios nos promete la eternidad. Dios quiere participarnos la eternidad. El hombre por sí mismo no puede alcanzar la eternidad. Por sí mismo, el hombre no es capaz de lo eterno. Por sí mismo. Ninguno de nosotros, porque somos temporales. Pero como somos criaturas, como dice el texto de la Sagrada Escritura, ¿no? Como somos vasijas en las manos del alfarero, Dios puede hacer de nosotros, Dios puede concedernos a nosotros lo que nosotros no podemos alcanzar y lo que nosotros inclusive tal vez ni siquiera nos atreveríamos a pedir. Dios quiere concedernos la vida eterna. Cuentan en el Evangelio que a Jesucristo, cuando multiplicó los panes y los peces, los discípulos y un montón de gente que estaba entusiasmada con Jesucristo querían hacerlo rey. Querían volverlo rey, o sea, querían coronarlo en Galilea. Y Jesucristo se escapó. Varios autores comentan que Jesús se escapó porque Jesús no vino a hacer un reino temporal. El reino de Jesucristo es un reino eterno. Empieza en esta tierra. Y nosotros tenemos que hacer que Cristo reine en nuestros corazones. Empieza en esta tierra. Pero es un reino eterno. Cristo no vino a este mundo a darnos soluciones temporales, caducas. Cristo vino a traernos la eternidad. Y eso es lo que decía nuestra alma. Todos y cada uno de nosotros tiene deseo de felicidad, tiene deseo de eternidad, tenemos deseo de ser eternos. No tenemos deseo de que se termine nuestra vida, ninguno de nosotros. Tenemos deseo de ser eternos, de estar siempre. Y de estar siempre buenos de salud y estar siempre con bienestar. ¿Por qué? Porque nuestro corazón Dios ha sembrado la semilla de la eternidad. Ahora, no somos capaces de alcanzarla. Solamente es Dios el que es capaz de dárnosla. Si Él quiere dárnosla, Dios nos las puede dar. Él es el único capaz de hacernos eternos. Entonces, la vida eterna consiste en eso. En el término, en el fin, en el descanso, en la felicidad. Caminamos en este mundo los cristianos, pero sabemos que este mundo es un paso. Caminamos los cristianos en este mundo, pero sabemos los cristianos que este mundo es algo caduco, es algo temporal. Caminamos en este mundo, pero sabemos que nuestra patria es el cielo. Entonces somos como peregrinos. Estamos como caminando. No podemos hacernos casa eterna aquí. Nadie se puede hacer casa eterna. Y los que se la han hecho han tenido que morir. O sea, en algún momento mueren. Nosotros caminamos hacia Cristo, caminamos hacia Dios. La vida eterna es el fin de nuestras vidas. Por eso tiene que estar bien presente en nosotros. Por eso Jesucristo decía, ¿de qué le vale una persona conquistar todo el mundo si pierde su alma? El alma es eterna. Si perdemos un negocio, podemos hacer otro negocio. Si nos roban, podemos alcanzar alguna... O sea, en esta vida todo tiene solución. Pero si perdemos nuestra alma, perdemos la eternidad. Y la eternidad es a lo que hemos sido llamados. Por eso es que es tan importante que ustedes no solamente esto lo tengan como una teoría, sino como una vida, como una experiencia de vida. Tienen que continuamente preguntarse, queridos catecúmenos, tienen que preguntarse continuamente, ¿cómo está mi alma? Si hoy día me tocara morir, ¿cómo está mi alma? ¿Alcanzaría la vida eterna? ¿Que es el fin para el que Dios me creó? ¿O estoy cargado de cosas, de pensamientos, mis trabajos, mis proyectos, mi vida, mis cosas, y Dios está a un costado? ¿El deseo de la felicidad no lo tenemos? Pues busquemos, vayamos tras la felicidad. No nos quedemos con el tema de solamente decir, bueno, vivo bien en esta vida, más o menos bien. No. Dios no nos ha creado para el más o menos. Dios nos ha creado para la eternidad. Por eso es que nuestra vida tiene que tender a ser heroica. No puede ser cualquier vida, no puede ser una vida mediocre, no puede ser una vida tibia. En la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis se dice a los tibios, ¿no? Porque no eres frío ni caliente, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Imagínense ustedes. Entonces no hay que ser tibios. Recibimos el bautismo, lo vamos a recibir. Vivamos según el bautismo. Vivamos la experiencia del bautismo. Vivamos en la gracia de Dios. No perdamos la gracia de Dios. No nos apartemos de Dios. Hemos recibido ya el bautismo. Nos estamos preparando para la primera comunión y la confirmación. Pues bien, debemos de conservar la gracia de Dios
ir al sacramento de la confesión frecuentemente, para que el sacramento de la confesión nos haga vivir en la gracia, para vivir en gracia de Dios. Recuerden que no hay cosa más importante, no lo hay, que vivir en la gracia de Dios, con el alma limpia de pecado, caminando en unión con Jesucristo. Jesucristo decía, no tengan miedo, miren, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. No tengan miedo, porque no pueden hacer más que eso, nos matan el cuerpo. Un asesino, un sicario, nos mata el cuerpo, nos mata. ¿Qué más puede hacer? Nada más. Dice Jesús, temed más bien al que después de darle muerte al cuerpo, podría llevar a la gehenna al alma. Piensen ustedes, o sea, podríamos condenarnos eternamente. Si no obramos el bien, si no obramos en gracia de Dios, podríamos condenarnos eternamente. Eternidad. En realidad existen dos eternidades. La eternidad de gozo, de gloria, de alegría eterna, de alegría perpetua, con Dios, de contemplación y de maravilla de Dios. Y está la eternidad de condenación. Por eso creo en la vida eterna, decimos en el credo, creo en la vida eterna, pero esa vida eterna, en principio, la que anhelamos nosotros y tenemos que buscarla, y tenemos que anhelarla, y tenemos que pedirla continuamente, es la eternidad de gloria. ¿Por qué creen que en el Padre Nuestro, que es la oración que tendríamos que rezar todos los días, junto con las Ave Marías, ¿por qué creen que nos dice Jesucristo en el Padre Nuestro, no? Padre Nuestro que estás en el cielo, para que tengamos siempre el anhelo y la esperanza de alcanzar el cielo, para que no perdamos de vista, para que no nos dejemos engañar por las cosas de esta tierra, pensando que lo único que existe es la tierra. ¡No! Tenemos que buscar el cielo, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Así dice San Pablo. Debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo nuestro Redentor. Debemos de trabajar por las cosas de arriba. Miren cuánta gente trabaja por las cosas de la tierra. Cuánta gente vive, se sacrifica, qué sé yo, negocio tras negocio, fracaso tras fracaso, vive en esta vida y solamente para esta vida, como si en esta vida se consiguiera todo. No es así. Esta vida es un caminito, es un instrumento, es una herramienta que nos lleva al cielo. Usemos de ella. San Ignacio de Loyola, en su libro de los ejercicios espirituales, decía que había que meditar, que Dios es el fin, el principio y fundamento de nuestras vidas, y las cosas, el mundo, las personas, todos ellos son medios que nos tienen que servir para alcanzar el fin. O sea, tratando de ayudarnos con ellos, servirnos de las cosas, ayudarnos de las personas para alcanzar la vida eterna. Cristo nuestro Señor decía, inclusive cuando hablaba del dinero, haceos amigo con el dinero de iniquidad. ¿Qué quiere decir esto? O sea que dando limosna, dando al necesitado, nosotros podemos hacernos mucho bien a nosotros mismos también. Porque si damos al que está hambriento, recordemos que es a Cristo al que le estamos dando alimento. Si vestimos al que está desnudo, recuerden que es a Cristo al que estamos vistiendo. Porque Jesús dijo así, yo estoy en los pequeños. Entonces, sirvámonos de esto, ¿no? Para poder alcanzar la vida eterna. Que busquemos, anhelemos, deseemos siempre la vida eterna. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le vale? Hemos nacido para salvarnos, recuerden siempre, hemos nacido para salvar el alma. Para eso Cristo vino a este mundo, para eso Cristo nos ha dado la vida eterna, para eso Cristo se sacrificó en la cruz, para que alcancemos la vida eterna. Entonces no perdamos la oportunidad, no quitemos esfuerzo. Nuestro esfuerzo diario tiene que ser para alcanzar la vida eterna. Miren cuánta gente se esfuerza tanto por cosas tan futiles, tan pequeñas, tan insignificantes, tan temporales. Nosotros debemos de trabajar por aquellas cosas que son eternas, ¿no? San Pablo decía, los corredores en las carreras, ¿no? Esas carreras olímpicas que tenían los griegos, los romanos, ¿no? Corren por una corona y por laureles, porque eso se ponían antes, una corona de laureles. Los que ganaban se ponían la corona de laureles, ¿no? Por una corona que se marchita. Nosotros corremos, o sea, nosotros caminamos en este mundo por una corona que no se ha de marchitar jamás. Por eso Jesucristo decía, atesorad tesoros en el cielo. ¿No? Buscad los tesoros del cielo. Haceos, dice, talegas que almacenen esos tesoros en el cielo. Es decir, vivir en gracia de Dios. Eso significa en concreto, vivan en gracia de Dios. Esta catequesis no tiene sentido si es que ustedes no quieren vivir en gracia de Dios. Si ustedes quieren mantenerse en pecado, quieren impedir la gracia de Dios, no tiene sentido esta catequesis. Serían ritos
¿me entienden? Pero ustedes tienen que querer, y eso significa querer ser buenas personas, ¿no? Querer ser buenos cristianos. Tienen que querer renunciar al pecado y vivir siempre en gracia. Nos espera la eternidad. A eso hemos sido llamados, para eso hemos sido creados. El fin de nuestras vidas no es algo temporal, no es el sepulcro, como piensan los ateos. El fin de nuestras vidas es la eternidad de gozo con Dios. Que la Virgen Santísima nos haga entender entonces el misterio de la comunión de los santos, de la resurrección de la carne y de la vida eterna.